Seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado con una fotografía a la cual desearíais haberle podido practicar un recorte más severo, haberos acercado mucho más a esa montaña que aparece al fondo de la imagen, una fotografía en la cual el tele se os queda corto y deseáis, bueno, pues poder acercaros más a la zona donde está la puesta de sol o la salida de la luna, y a lo mejor también esa imagen tiene bastante ruido y oye, entre el recorte y el ruido es un desastre el resultado. Bueno, pues en este vídeo hoy os voy a explicar un método para que podáis combinar no solo la reducción de ruido con recuperación de detalle, sino también ampliar la resolución que os permita tener un mayor acercamiento. Esto que os comento es ideal, por ejemplo, para cámaras con poca resolución, 12 megapíxeles o 18, o a un Mini 2, por ejemplo, que también tiene 12 megapíxeles de resolución en los DNG, pero por supuesto lo podemos aplicar a cualquier cámara en la cual necesitemos practicar esos recortes tan acusados. En concreto, vamos a tener que utilizar dos aplicaciones. La primera de ellas, PureRAW, un software del cual ya hice un análisis hace no mucho tiempo, en el cual os explicaba todas sus virtudes, también las pegas y las cosas con las cuales había que tener cuidado, pero funciona de maravilla. Es un software que me tiene maravillado y que bueno, pues os recomiendo que os hagáis con él porque los resultados que podéis conseguir son increíbles. Vamos a tener que utilizar PureRAW y luego también una característica que ya está integrada en Photoshop, en Lightroom, que es la super resolución, es decir, poder hacer clic derecho sobre un archivo RAW, pulsar en mejorar y conseguir que se nos duplique la resolución. Vamos a tener un archivo que en el lado ancho va a tener el doble de píxeles. Así que hay un modo correcto de hacer esto. ¿Qué será primero? ¿Hacer la super resolución y luego el ruido? ¿O primero el ruido y luego la super resolución? Bueno, pues he hecho esta prueba y os voy a explicar los resultados. Para este ejemplo, cogí uno de mis archivos RAW e hice el proceso de las dos maneras. Primero apliqué la super resolución en Photoshop, pulsando en mejorar, y luego el DNG que te exporta la super resolución lo mandé a PureRAW. Y después repetí el proceso pero al revés. Mandé el RAW directamente a PureRAW y después ese DNG que nos genera PureRAW se lo mandé a Photoshop y ahí apliqué la super resolución con el clic derecho y mejorar. ¿Y cuál es el resultado? Pues vamos a verlo. Pues una vez que tenemos los dos archivos generados invirtiendo el proceso, más el archivo RAW original, cojo los tres y los mando a cámara RAW. En primer lugar, al archivo RAW original, que es este, ahí veis el nombre, le voy a aplicar pues al menos pues un poquito de máscara, de enfoque, un poquito de reducción de ruido, ¿vale? Pues para que ahora cuando a los tres les hagamos el mismo proceso de levantar sombras y demás, bueno, pues que la comparativa sea un poquito más justa, porque ese si no, no tendría ningún tipo de tratamiento y los otros sí han pasado por PureRAW. Me vengo al archivo RAW original, amplío, aquí lo tengo al 100%. Y la verdad es que se ve muy bien. La 7R3 en este caso es una máquina, la verdad, levantando sombras, 3 pasos de levantado de exposición, más las sombras ahí al 100%, y se ve de maravilla, sinceramente. Un nivel de ruido muy tolerable y buen nivel de detalle. Pero nos vamos a la fotografía en la cual primero hicimos la super resolución y luego ya la pasamos por PureRAW. Amplío al 100% y la verdad es que se ve con mucho mejor detalle y una ausencia total de ruido. Fijaos, la comparación en la zona de las sombras es abismal, o sea, la diferencia es abismal. Sin embargo, si nos vamos a la fotografía en la cual hicimos primero el paso por PureRAW y luego la super resolución, amplío de nuevo al 100%, pues aquí fijaos qué pasa. Hay muchísimo mayor nivel de ampliación. Al 100%, las dos, pero una se ve con mucha mayor resolución. ¿Y esto a qué se debe? Muy fácil, lo vamos a explicar abriendo los tres archivos en Photoshop. Ya tenemos los tres archivos ejecutados y en primer lugar nos vamos a imagen, tamaño de imagen del archivo RAW original, 7952 píxeles en el lado ancho, lo que es el tamaño que ocupan en el lado ancho los archivos originales de mi R3 en el método de compresión que yo utilizo. Vamos a la fotografía en la cual hicimos primero el aumento de resolución y luego la reducción de ruido con PureRAW. Imagen, tamaño de imagen, 7952 también, lo mismo, es decir, no se ha producido ningún aumento de resolución haciendo este camino. Primero super resolución y luego PureRAW. Sin embargo, en el camino inverso, primero PureRAW, reducción de ruido y luego aumento de resolución. Si nos vamos a imagen, tamaño de imagen, sí que tenemos duplicada esa resolución en el lado ancho, 15.900 píxeles.
Y esto tiene una clara explicación, y es que cuando primero hacemos la super resolución, en Photoshop lo que estamos haciendo es alterar ya en parte ese RAW inicial, convertirlo en DNG, y ese DNG cuando lo mandamos a PureRAW, que tiene los módulos de biblioteca para poder corregir pues la distorsión de la lente, reconoce la cámara, lo que hace es reinterpretar ese RAW, ve que está alterado y le corrige esas cosas que son ajenas o que él entiende que no deberían estar ahí, y se carga la super resolución. Así que si queréis hacer esta ecuación, recuperar detalles, reducir el ruido y maximizar la resolución, el camino es primero PureRAW, que aparte os va a aplicar ya directamente esa corrección de distorsiones y demás, y posteriormente el archivo que os genera PureRAW lo mandáis a la super resolución de Photoshop y tendréis lo mejor de ambos mundos combinado. Por supuesto, en esta ecuación podéis incluir otros programas, podéis utilizar Topaz Denoise si no tenéis en este caso lo que es PureRAW, o Topaz Gigapixel si contáis con esa posibilidad. En mi caso, bueno, pues Topaz Gigapixel es otro software que hay que comprar a mayores, y oye, la super resolución de Photoshop no llega al nivel de Topaz Gigapixel, pero también funciona más que bien para, yo creo, la mayor parte de los usuarios. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, por supuesto que espero que lo pongáis en práctica, que abajo me dejéis en los comentarios pues qué os ha parecido, qué resultados os da, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y un abrazo.